Clima un tanto Un más poco más favorable benigno, para ¿eh? sí, señor. Bueno, tal vez no tenga mucho que ver con lo que queremos consultarle, pero obviamente que ya estuvimos conociendo su opinión a través de los distintos medios y por supuesto también en líneas generales en torno a lo que acontecía ayer con el juicio a María Esther Roa. ¿Se puede hacer una reflexión final, doctor, acerca de esto? Y de obviamente la repercusión que tiene con respecto a lo que todos también analizamos ahora, todos los procesados, todos los que buscaron una salida procesal justamente durante la pandemia, doctor. Sí, yo por lo menos desde el primer momento, cuando empezaron los procesos, había cuestionado la intervención del Ministerio Público, sosteniendo lo que ayer dijo el tribunal, que la violación de un decreto en ningún caso puede ser un delito, por varias razones, pero la más importante es que no está en una ley. Y se invocó durante mucho tiempo la violación del Código Sanitario y la violación de la ley de medio ambiente para procesarle a mucha gente y bueno, era una arbitrariedad. Ayer fue la primera vez cuando un tribunal, que es el órgano que según nuestra constitución es el que tiene que ver sobre la aplicabilidad o no de una sanción para alguien, dijo que esa conducta no está en ninguna ley penal. Por lo tanto, no puede haber ninguna sanción. Lastimosamente, llega tarde para muchísima gente que fue trastornada, fue molestada, tuvo que conseguir recursos ante una situación que no correspondía, esa es la verdad. Usted obviamente ya está aludiendo a lo que todos interpretamos de manera correcta, que es los plazos, ¿verdad? Obviamente que ya no es el tiempo ni siquiera de sentarse a analizar lo que pasó con estas más de casi 4.000 personas en líneas generales, pero sí también tenemos muy presente que incluso en el momento más crudo de la pandemia, en este caso, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la propia Fiscalía General, representada en la doctora Sandra Quiñones, buscaba un mecanismo para ir dándole una salida a este tipo de procesos. ¿Cómo queda una situación así? O sea, porque obviamente la confusión está. Un tribunal dice una cosa y hay instancias superiores, incluso que en otro momento apañaban situaciones que realmente no tenían por qué haber sido penalizadas en ningún caso. Sí, lastimosamente existe ese antecedente, incluso hay un convenio que firmó la Corte, ¿verdad? Con el Ministerio Público, lo cual es totalmente irregular, donde se ponen de acuerdo en cómo que salía a darle a estos casos, siendo que realmente lo que tendrían que haber hecho es liberar a toda esa gente, pedirle disculpas y reponerle en todo lo que había que reponerle, porque una cosa es que el Estado pueda y tenga facultades para exigir las medidas sanitarias, pero otra cosa muy diferente es procesarle a las personas por una conducta que no está en ninguna ley penal. Son dos cosas totalmente distintas. Y lastimosamente la Corte no hizo lo que tenía que hacer, que es decirle al Ministerio Público, no podemos firmar un convenio sobre algo que no puede ser un delito. Lastimosamente nadie tuvo ahí dos dedos de frente. De hecho, el fiscal de la causa decía que él básicamente va a apelar. En este caso, la sentencia en el caso María Esther probablemente ya no lo haga por el aspecto de la violación a la cuarentena, pero obviamente sí por la exposición, decía, o algo más o menos así es lo que de alguna forma se interpreta. ¿Cómo se toma esto en este caso, doctor? Yo lamento mucho, lamento que insistan con una cuestión que es tan elemental y que es algo de los primeros años de derecho, ¿verdad? El artículo 137 de la Constitución es el que habla del orden de prelación de las leyes. Y ayer el tribunal fue bastante benévolo con el Ministerio Público en el sentido de no imponerle costas, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Porque ya es bastante ridículo que uno llegue hasta un juicio
y que el tribunal le diga que la acusación no está sustentada en una ley. Eso ya es bastante ridículo, ¿verdad? Pero bueno, irán a la Cámara de Apelación y probablemente llegará a la Corte. Por cierto, utilizando horas hombre que todos pagamos. Claro. Eso no es gratis. Todo ese tiempo que insume un proceso que terminó en una sentencia y todos los otros procesos están basados en los aportes que hacemos todos los ciudadanos sobre un comportamiento del Estado que es totalmente anormal. Pero además, ¿cómo se entiende que el Ministerio Público busque salidas en todos los otros casos y que en un caso insista y se vaya hasta un juicio? Realmente es absolutamente inexplicable. Claro. ¿Y cómo quedan aquellas personas que han tenido o han logrado una salida condicional al procedimiento y que tuvieron que pagar una cierta suma? ¿Qué debe mediar para que ellos puedan recuperar? Por ejemplo, porque si no existe delito, como en este caso, no puede haber tampoco una sanción. Bueno, tienen que esperar que este caso quede firme. Si va a ir a la Cámara de Apelación, hay que ver qué es lo que resuelve la Cámara y finalmente la Corte. Y una vez que quede firme, dándole la razón al tribunal, que supongo que es lo que va a pasar, pero sigamos esa hipótesis, se confirma la decisión del tribunal. En ese caso, todas las personas afectadas pueden plantear lo que se llama un recurso extraordinario de revisión. Y pueden solicitar que su caso quede archivado, que se declare su inocencia, sean sobreseídos y el dinero que pagaron se les sea repuesto. De hecho, hay que reconocer, o sea, hay que recordar que estas personas admitieron la comisión de este hecho, lamentablemente para beneficiarse con esta medida, porque eran personas que eran detenidas en la calle, eran demoradas e incluso algunos con la amenaza de ser privados de su libertad, ¿verdad? Como una... Es que por eso aceptaban, no aceptaban por otra cosa. Aceptaban porque se encontraban en una situación donde había una fiscalía que les amenazaba con eso, ¿verdad? Había barreras donde policías le aprendían, ¿verdad? O sea, el ciudadano no puede tampoco estar adivinando o peleando ante una situación contra la que no va a poder porque se usa todo el aparato del Estado. O sea, esas personas no tienen la culpa, claramente. Lo que debería pasar y no va a pasar es que el Ministerio Público pida disculpas, pero bueno, eso no creo que pase. Estamos ante una sociedad que sigue basándose en la amenaza de castigo a sus ciudadanos, en un Estado en realidad. Sí, es un concepto muy antiguo, ¿verdad? Es un concepto del siglo XIX, donde se pretende que la gente cambie su conducta sobre la base de la amenaza, y eso no está demostrado en todas partes del mundo que no funciona. Exacto. Bueno, doctor, lamentablemente vamos a quedarnos con la escena de que en realidad en algunas instancias caímos en el ridículo, incluso en el ámbito procesal, pero en fin, como decían ayer, en realidad no son los fiscales los únicos responsables, ¿verdad? Tampoco hubo instancias que evitaron se llegue a un juicio oral, lamentablemente. Sí, acá en verdad, desde el punto de vista estrictamente procesal, el juez que intervino antes tuvo que haberle sobreseído ya, no debió haber permitido que el caso llegue a juicio oral. ¿Verdad? Así es. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir esta opinión con los teleoyentes. Muy amable, doctor. Bueno, es un gusto, cuando quieran. Gracias. Buenas tardes. Lo escuchaste aquí en PDS. Al doctor... ¿Dónde le va a escuchar?